Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. Magnetoempleos.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empleo al Día, un podcast de Magneto Empleos que te conecta con el interior de las empresas. Hoy nos acompaña Caterine Cardona Echeverry, coordinadora de selección y contratación de la empresa Arus, quien nos estará hablando sobre cómo realizar una búsqueda de empleo más efectiva. Kate, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, Vero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Inicia contándonos un poquito sobre ti, tu trayectoria laboral y lo que nos quieras compartir de tu vida profesional. Listo, bueno, Vero, entonces como ya les contaste, mi nombre es Caterine Cardona, soy psicóloga, soy especialista en gerencia del desarrollo humano y tengo más o menos unos 10 años de experiencia en este tema de selección. Hoy soy la coordinadora de selección y contratación para Arus, una empresa de Grupo Sura. Súper, Kate, quisiera que ahondáramos un poquito ahí y antes de entrar en materia, para los que no conocen mucho sobre la empresa, cuéntanos qué hace y qué es Arus. Bueno, pero como te contaba, Arus es la empresa de tecnología de Grupo Sura, incluso Arus es Sura al revés, como lo ves en la sigla, y ofrecemos soluciones de tecnología para personas y para empresas. Y nuestro propósito es unir lo humano con lo digital. Tenemos 3 unidades de negocio, ofrecemos soluciones de tecnología, soluciones digitales y tecnologías híbridas. Tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado con todo nuestro conocimiento y experiencia y tenemos presencia en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Súper, Kate. Ahora vamos a entrar en materia hablando un poquito del tema del episodio, de cómo hacer mucho más eficiente una búsqueda de empleo. Y yo quisiera que empezáramos hablando por un tema del que casi no se habla y es qué implica emocionalmente estar buscando empleo. Pero sí, qué pregunta tan chévere. Yo creo que independiente de si estamos desempleados, si estamos trabajando pero estamos buscando otro empleo, independiente como de esas circunstancias, buscar empleo es una situación bien compleja, que genera ansiedad, que genera frustración, más aún cuando sientes que va pasando el tiempo y no tienes efectividad en esa búsqueda, no logras emplearte, no logras tener siquiera respuesta por parte de esas empresas a las cuales te has postulado. Entonces creo que es un proceso bien difícil porque finalmente el trabajo nos da un lugar, creo que es una de las facetas más importantes de la vida de los seres humanos, sin importar el sector en el que nos movamos o el cargo que ocupemos o pues la profesión a la que nos dediquemos. Creo que el trabajo realmente nos otorga como un lugar en el mundo y nos permite tener un espacio donde nos sentimos útiles, necesarios, donde mostramos en qué somos buenos, cuáles son nuestras habilidades, es un espacio para interactuar con otras personas. Entonces, cuando hay una falta de trabajo, creo que hay muchos aspectos de la vida que se ven afectados y no podemos negar además el componente económico. O sea, somos muchísimas las personas que trabajamos también por un tema salarial. Creo que es muy poquita, no sé, el porcentaje de población mundial que trabaja solo por el placer de hacerlo. Generalmente hay una necesidad económica cuando trabajamos. Entonces, creo que son muchísimas las emociones que se pueden llegar a sentir. Hay ansiedad, hay frustración, hay rabia. Creo que incluso en muchas ocasiones llega a verse afectada la autoestima porque no entiendes cuando no pasas un proceso de selección y crees que hay otras personas que entonces son más buenas que tú y que por eso ellos sí están encontrando empleo. Entonces creo que para cualquier persona estar participando en procesos de selección y estar buscando empleo creo que puede ser bien complejo. Son muchas las emociones que se movilizan allí. Eso me lleva a un punto muy importante, Kate, y es, como tú lo mencionas, en la mayoría de los casos son sentimientos no tan positivos los que acompañan estas búsquedas de empleo. ¿Qué le podemos recomendar a las personas o cuáles son las cosas que precisamente no debemos hacer para no afectar, digamos, ese proceso en el que estamos y no afectarnos más emocionalmente, pues, por enfrentarnos a los temas de frustración, de angustia o ese afán que tenemos? ¿Cuáles son esas cosas que no deberíamos hacer? Sí, yo creo que ese tema de la ansiedad y la frustración realmente lleva a cometer muchísimos errores en la búsqueda de empleo. Y una de las primeras para mí es no ser selectivos en esa búsqueda. Creo que muchas personas en medio de su ansiedad se postulan a todo lo que ven. Entonces no leen los requisitos del cargo, no conocen la empresa a la cual se están postulando o ni siquiera el sector al cual pertenece esa empresa o compañía. Y eso empieza a disminuir el interés en el perfil de la persona. Cuando tú como persona que trabajas en selección ves que una persona se te postula a una vacante financiera, a otra de tecnología, a otra de auditoría, no entiendes cuál es realmente el foco de ese candidato y empiezas a perder tu interés en él.
Muy distinto cuando una persona se postula a una vacante y cumple con los requisitos, eso inmediatamente capta la atención y es la persona a la cual tú quieres invitar a participar en tu proceso. Entonces creo que es uno de los principales errores, postularse a todo lo que el candidato ve en medio de su ansiedad por poder tener un empleo. Creo que hay muchas personas que además no leen la oferta y eso entonces hace que se postulen a todo. Entonces mi perfil es muy de mercadeo, pero vi algo relacionado con temas comerciales, me postulo. Creo que ese error es grave, o sea, realmente si no cumples con el perfil, no te postules a esa vacante porque vas a usar tu tiempo y tu energía, vas a usar tu tiempo y tu energía y vas a hacer que las personas que van a hacer el proceso de selección también, cuando no va a haber un resultado positivo al final. Creo que ese es uno de los errores más graves. Tampoco conocer la empresa, o sea, realmente si te vas a postular a trabajar con una empresa, entra, revisa a qué se dedica, cuál es su propósito, su misión, cuál es su cultura, pregunta acerca de ella, lee muy bien de qué se trata el cargo, o sea, asegúrate de que realmente es algo que a ti te interesa y para lo que tú cumples. Creo que la gente se olvida muy fácil y muy pocas personas lo tienen presente. Un proceso de selección siempre es en doble vía, o sea, no solamente una empresa está eligiendo a su nuevo colaborador, sino que también esa persona está buscando un lugar donde va a dejar muchísimo de su tiempo y su energía, va a pasar muchas horas allí, va a dejar su conocimiento y sus habilidades. Entonces creo que uno podría también ser selectivo y decir, sí, este puede ser mi lugar y este definitivamente no. Creo que ese también es un error, no conocer la empresa a la cual se están postulando. Otro es no tener su hoja de vida completa o no diligenciar sus datos completos en la plataforma de Magneto. Cuando tú entras y revisas una hoja de vida o entras y revisas el perfil de un candidato de Magneto, tú esperas que tenga su correo electrónico correctamente diligenciado, su celular, que además son los medios a través de los cuales lo vas a contactar, pues que puedas ver toda su experiencia laboral con detalle, que puedas ver sus funciones, cuánto tiempo estuvo en cada empresa, a qué se dedicaba, cuál era su cargo, cuáles fueron sus logros, cuál es su formación académica, cuál es su formación complementaria. Pero cuando tú entras y ves una hoja de vida, pues con muy pocos datos diligenciados, realmente no llama tu atención. Pero otro de los errores creo que es no estar atento al correo y al celular. Ahorita te lo mencionaba, creo que obviamente son los medios a través de los cuales contactamos a los candidatos y nos pasa mucho que las personas no contestan o que contestan de manera inadecuada esas llamadas. Es como si no estuvieran atentos a que los van a llamar a participar de procesos de selección y sus respuestas son bastante informales o contestan familiares o personas que realmente pues no les van a entregar la información de que los estamos contactando para una entrevista o para iniciar el proceso. Creo que es muy importante que estén atentos a ambos medios, correo y celular. Otro de los errores creo que es estar mandando numerosos correos preguntando cómo va el proceso de selección. Los procesos de selección toman tiempo, hay diferentes etapas, hay diferentes personas que validan que ellos sí cumplan con el perfil y hay muchas personas que constantemente están preguntando cómo va el proceso y eso de mostrar tanta ansiedad frente a un proceso de selección no genera una imagen tan positiva. Obviamente uno entiende que hay interés y que hay necesidad de entregar información y creo que como personas que trabajamos en selección somos responsables de estar en contacto y en comunicación con nuestros candidatos, pero cuando es tan reiterativa la pregunta creo que no deja muy buena imagen acerca del candidato. Tampoco es bueno preguntarle a personas que conocemos dentro de esa compañía que pregunten por nosotros cómo va el proceso de selección, tampoco es una buena práctica hacerlo. Y ya cuando están dentro de los procesos de selección, hay errores muy comunes como extenderse más de lo necesario en las respuestas. Hay momentos en los que se necesitan respuestas precisas, con el nivel de detalle necesario. Por ejemplo, las entrevistas grupales. Hay muchas personas que en entrevistas grupales se extienden muchísimo más de lo necesario, dejando a otros candidatos sin tiempo. Y esto en lugar de generar una buena impresión, genera lo contrario. Es un candidato en el que se va perdiendo el interés. Por lo tanto, en las entrevistas grupales, por ejemplo, es importante ser muy preciso en las respuestas que entregamos y enfocarse muy bien en lo que realmente el entrevistador está preguntando sin irse por las ramas. En una entrevista individual creo que uno sí se puede extender un poco más, entregar más detalles acerca de lo que están preguntando, pero también uno puede ser muy hábil observando la actitud del entrevistador. Si uno ve que él empieza a cortar las preguntas, que él empieza como con una actitud de ya, por favor, vamos cortando tu respuesta, creo que uno también puede ir moderando entonces el nivel de detalle que entrega sobre cada una de esas preguntas. Otro error es no tener nada que preguntar en el proceso de selección. Uno debería estar interesado en conocer más acerca del cargo,
más acerca de los retos, más acerca del equipo de trabajo, de la empresa. Creo que hay mucho por preguntar cuando uno está en un proceso de selección, hay mucho que uno desconoce y tener preguntas genera mayor conexión con el entrevistador, poderse comunicar con él. Otra de los errores que comúnmente tienen los candidatos es no tener claras sus fortalezas y sus puntos a mejorar. Creo que uno debe ir muy claro para poder hablar acerca de uno mismo y decir, mira, en esto creo que realmente soy muy bueno, creo que esto lo hago muy bien, mi experiencia me ha permitido adquirir estas habilidades, pero también desde el otro lado soy consciente de que tengo estos puntos a mejorar. Ahí te digo, Vero, creo que muchos entrevistadores van a estar de acuerdo conmigo. Cuando las personas llegan con preguntas muy preparadas o poco honestas respecto a sus habilidades o puntos por trabajar, es como difícil volverse a conectar con ese candidato. Hay una respuesta que te digo, pero pues a mí me cuesta un montón y es cuando la gente me dice, mi defecto es que soy muy perfeccionista y eso es súper común, o sea, muchísimas personas contestan eso en la entrevista y la verdad es que los entrevistadores buscamos conectarnos con un ser humano real, honesto, transparente. Entonces, mientras más honesta y más limpia es tu respuesta frente a las cosas que tú has detectado que tienes que trabajar, mayor nivel de conexión hay, porque es como estoy hablando con otro ser humano igual que yo y entonces me conecto y voy a tener más interés en conocerlo. Mientras que si la respuesta es tan preparada, el entrevistador lo que siente es que esas respuestas no están siendo honestas, que esa persona está buscando fingir o mentir, no está siendo honesto, entonces se va perdiendo pues como el interés en conocer más acerca de ese candidato. Esas dos respuestas acerca de tus habilidades y tus fortalezas como candidato creo que deberían estar súper claras antes de iniciar un proceso de selección. Kate, yo creo que ese es todo un mundo por resolver todavía, porque de cara a los candidatos creo que también se presenta la incógnita de qué responder que no sea tan malo, ni pues y que no raye con lo que tú dices de no ser genuino y honesto, pero que por eso no me vayan a contratar. Entonces, si yo sé que soy muy impuntual, estoy poniendo un ejemplo, pero ¿cómo digo en el trabajo que soy impuntual? Entonces, cómo saber poner límites también sanos a la respuesta, porque creo que hay oportunidades de mejora que sí pueden generar una mala impresión, o cómo manejar eso, qué decir. Pero sabes que yo creo que cuando uno está en una búsqueda de empleo debería hacer un esfuerzo por conocerse a sí mismo y eso realmente genera mayor efectividad en la búsqueda de empleo. Cuando te preguntan qué debes mejorar, es importante tenerlo detectado y eso lo puedes hacer a través de, no sé, hacer terapia, conversar con tus amigos, conversar con tu jefe, tus compañeros de trabajo, con personas que tú sientes que realmente van a ser muy honestas y te van a decir que han detectado que no es tan fuerte en ti y deberías desarrollar. Y hacer ese esfuerzo también implica que tú pienses cómo lo vas a trabajar. Cuando la respuesta va acompañada de ese método para trabajarlo, entonces, mira, yo soy impuntual, pero he aprendido entonces a adelantar mi reloj, llevar una agenda, separarme ciertos espacios para desplazamientos. O sea, cuando ya yo he identificado con qué voy a trabajar ese punto en el que no soy tan fuerte, es mucho más fácil decir eso en lo que no soy tan bueno. Entonces, creo que tener conversaciones honestas con personas que nos quieren, nos conocen, nos ayuda a identificarlo y a la vez a construir esos métodos para trabajar. Espectacular, me encanta tu respuesta y tu respuesta anterior. También me parece que tiene muchos puntos interesantes porque abarcaste desde antes, durante, incluso después de un proceso, sea que quedemos seleccionados o no. Pasemos a la siguiente pregunta, Kate. Pero, ¿sabes qué? Perdóname, recordé otro punto importante Adelante. que jamás debería hacerse en un proceso de selección y es hablar mal de tu anterior o actual empleo o de anteriores empleos, jefes, compañeros. O sea, realmente creo que en cada juicio es una confesión. Cada cosa que tú dices mala acerca de otra persona, otra empresa, otra situación, está hablando más de ti incluso que de esa situación o de esa persona. Entonces creo que debemos tener muy claros los puntos acerca de por qué renuncié a la empresa, cómo era mi relación con mi jefe, con mis compañeros, y si vemos que hubo dificultad en ese relacionamiento, entonces buscar cómo trabajarlo y cómo sanarlo y cómo buscar maneras más sanas de relacionarnos en el trabajo, en lugar de dejar la culpa y la responsabilidad afuera y en el otro y expresarlo de manera negativa.
Creo que hacernos responsables de eso que no funcionó también en nuestras experiencias pasadas nos permite construir respuestas más asertivas frente a los procesos de selección en los que estamos. Kate, ya que hablamos un poquito de ese trabajo de introspección, de cierta manera, porque pues creo que también se centra mucho en todo el tema de la búsqueda de empleo en lo que tú decías, conocerse en diferentes ámbitos y aspectos, centrémonos un poquito en esas herramientas que nos pueden facilitar la búsqueda de empleo, ¿cierto? Que nos pueden servir como ese bastón o ese soporte. ¿Por qué Magneto es una buena plataforma para este proceso? Ok, pero yo creo que es una muy buena plataforma porque es muy amigable, es muy intuitiva, o sea, no es una plataforma donde tú tengas que entrar a llenar demasiada información, donde vas a tener que diligenciar datos pues súper rebuscados, o sea, es muy simple, tú diligencias tu correo, ojalá muy bien diligenciado, que sea correcto, tu celular, tus nombres, o sea, son datos de formación académica, experiencia laboral, cosas muy, muy básicas, fáciles de diligenciar, incluso a veces la herramienta misma puede leer tu hoja de vida y subirte datos, entonces creo que te facilita mucho. Tienes acceso a muchísimas empresas, o sea, creo que hoy muchas empresas están trabajando con Magneto, entonces hay muy buen acceso a ofertas de empleo y las empresas de tecnología como Arius, hoy estamos buscando plataformas como esas que además nos facilitan mucho a quienes trabajamos en selección, hacer un proceso mucho más fácil y mucho más rápido, gracias a los filtros, porque nos permite de verdad ver a aquellos candidatos que realmente cumplen con el perfil. Entonces creo que es una herramienta que facilita la vida a los candidatos, pero también nos facilita la vida a quienes trabajamos en selección. Vamos a hacer una confesión. Vamos a hablar con Caterine, la reclutadora y digamos no la coordinadora de Arus, porque el tema, por ejemplo, de la videoentrevista es un tema complejo para los candidatos, ¿cierto? Le tienen perecita, es maluco hacerlo, pues uno dice es un video de 1 minuto, es poco, pero en realidad termina siendo importante y muchas veces la dejan de hacer. Cuéntanos si es relevante, no es relevante, si ustedes de verdad le prestan atención a ese tema, o qué diferencia hace en el proceso versus un candidato, por ejemplo, que no tenga videopresentación. Listo, pero ve. Cuando uno entra a revisar postulaciones y hojas de vida, las secciones que uno pues inicialmente revisa son la formación académica y la experiencia laboral. También detallitos como formación complementaria que le permiten entender si tiene certificaciones que en el sector tecnología en el que está Arus, por ejemplo, son importantes. Cuando hay una videopresentación, pues no te voy a decir que sea un tema indispensable, o sea, que si la persona no tiene videopresentación la descartamos, no, pero cuando la tiene creo que hay un plus adicional por lo que te he mencionado en esta conversación y es que te permite ver a un ser humano real conversándote, mostrándote lo que es, contándote lo que él naturalmente quiere contar sin que tú le estés haciendo una pregunta, sino que es lo que yo, candidato, te quiero contar de mí. Entonces creo que es un plus adicional muy chévere, sé que no es para todo el mundo, tú lo decías, hay personas a las que les genera ansiedad, no se quieren ver frente a la cámara, no se sienten listos, preparados, no es cómodo para ellos, entonces sé que no es un tema para todo el mundo, pero para quienes logran hacerlo, de verdad que es un plus adicional en su perfil muy interesante para quienes estamos haciendo selección. Kate, ¿cuáles son los infaltables al momento de prepararse para una búsqueda de empleo, independiente si actualmente somos empleados o no? Porque tú lo decías al principio, cualquier persona puede estar en búsqueda de empleo, no necesariamente tiene que estar cesante. ¿Cuáles son esos infaltables? Listo, yo creería que tener una muy buena hoja de vida. O sea, hoy tú encuentras personas que tienen hojas de vida en formato Word, que creo que es uno de los formatos menos recomendados para una hoja de vida. Personas que tienen hojas de vida de 6, 7, 8 páginas. O sea, una buena hoja de vida debería ser de una sola página. Y creo que ese es uno de los plus de Magneto. Por eso es tan interesante entrar a revisar candidatos en esta plataforma. Y por eso insisto tanto en que los candidatos deben diligenciar sus datos, porque es muy sencilla pues la manera en que se registra la información. Entonces tú entras y ves en una sola página formación académica, experiencia laboral, las habilidades, o sea, todo queda súper plano, fácil de revisar, muy distinto cuando te encuentras una hoja Word de 6, 7, 8 páginas con un montón de documentos que aún ni siquiera se han solicitado en un proceso de selección. Entonces, creo que uno de los principales es tener un muy buen perfil registrado en Magneto y si tienes adicional tu hoja de vida anexa, que sea una hoja de vida limpia de una, máximo 2 páginas. Creo que las mejores hojas de vida hoy están muy bien condensadas
como te digo, en máximo 2 páginas. Creo que conocer muy bien la empresa, o sea, no cometer todos esos errores que ahorita mencioné, conoce muy bien la empresa, ten en cuenta que este proceso siempre va a ser en doble vía, tú estás eligiendo dónde quieres trabajar, entonces entra y conoce la empresa, revisa qué te dedicas y realmente encuentras afinidad en eso que ellos están mostrando como empresa frente a lo que tú quieres para tu vida laboral, asegúrate de cumplir con los requisitos, contesta tu celular de la manera adecuada, como si de verdad estuvieras esperando una llamada importante, revisa constantemente tu correo electrónico, vive las etapas del proceso de selección a tiempo, si te mandan un correo solicitando que contestes pruebas psicotécnicas, hazlo lo más pronto posible, si te solicitan anexar documentos también trata de enviarlos lo más pronto que puedas, prepárate muy bien para las entrevistas, conócete a ti mismo, busca mentores, busca personas que te puedan acompañar enseñándote acerca de lo que implica un cargo como ese, busca personas que para ti sean referentes. Creo que prepararse para un proceso de selección implica todo eso, conocerse uno mismo y eso realmente genera un perfil distinto en tu discurso, en la manera en que te vendes y eso te hace mucho más llamativo que otros candidatos que no se han esforzado de igual manera. Escuchándote, me surge una inquietud bien particular, porque mucho se habla de las empresas que deciden no continuar con candidatos en el proceso y es normal, pues el volumen de personas que se postulan a las vacantes es importante, pero creo que poco se habla de los candidatos que no quieren continuar en un proceso, ¿cierto? Y es muy importante saber dejar puertas cerradas de alguna manera. Si yo soy un candidato y por algún motivo decidí que no quiero continuar el proceso con la empresa en la que estoy, cuál es la mejor manera de retirarme, en qué tiempos debo hacerlo y comunicarlo, si tengo ciertas dudas, también cómo expresarlas sin que sea incómodo pues para el entrevistador o la persona que está ahí, pero tratando de ser muy honesto porque pasa mucho también, o sea, es como la otra cara de la moneda que las personas no conocen y es que muchas veces las empresas encuentran un candidato ideal y de un momento a otro se desaparece, no dice nada, empieza nuevamente la búsqueda y creo que también eso habla mucho de la persona y del candidato, cómo saber retirarse de un proceso. Sí, sabes que tienes muchas razones, ocurre muchísimo y es que estás viviendo un proceso de selección con un candidato y él no te vuelve a contestar, ni por correo, ni por celular, por absolutamente ningún medio logras tener contacto y eso cierra puertas, tienes toda la razón, luego de eso pues difícilmente vas a querer volver a integrar a un proceso de selección a una persona, a menos que exista pues un motivo de fuerza mayor. Yo creo, Vero, que lo más importante es avisarlo muy a tiempo, o sea, desde que tú detectas que la vacante no te interesa, desde que detectas que de pronto la cultura de la empresa no es afín con lo que tú quieres para tu vida laboral, lo más pronto que tú detectes, comunícalo, puede ser a través de una llamada, generalmente tienes el número de la persona que te ha estado contactando para vivir el proceso de selección y si no te es posible a través de un correo electrónico, o sea, creo que el medio pues no hace mucho la diferencia, pero el tema de avisarlo a tiempo sí, porque pues realmente vivir un proceso de selección es largo, quienes hacemos selección soñamos con encontrar ese candidato adecuado para la vacante y cuando ya estamos cerrando etapas y ese candidato se retira, pues hay que volver a empezar y hay que revivir muchas etapas que uno creía ya se habían cerrado en el proceso. Entonces creo que lo principal es avisar a tiempo. Y por eso ahorita decía, uno de los errores más comunes es no hacer preguntas en el proceso. O sea, si desde el principio necesitas saber el salario y la empresa no te lo ha comunicado, no hay ningún problema en preguntarlo, porque no sé, si la oferta no está acorde con tu salario y vives todo un proceso de selección para al final decir, no, pues realmente no me interesa, creo que no tiene sentido. Si quieres saber qué retos, si vas a tener personas a cargo, cuáles son las cosas más importantes, los requisitos más importantes para ocupar ese cargo. Si hay cosas que son fundamentales conocer para ti, en cualquier momento del proceso de selección está bien preguntarlo. Es súper válido hacer preguntas y creo que mucha gente tiene miedo de hacerlo y por eso viven procesos de selección, luego dicen no, no me interesa y se desaparecen. Creo que nada, preguntar desde el principio, las condiciones deben estar súper claras para ambas partes y avisar cuando definitivamente no me interesa, estoy en todo el derecho de decir no. Súper. Prometo que voy a hacer una pregunta más antes de continuar con lo que teníamos planeado, pero es que me parece muy interesante.
y es ahorita cuando hablábamos de los infaltables en una búsqueda de empleo y tú hablabas de la estructura de hoja de vida, de las experiencias, de los estudios. ¿Qué pasa si yo, candidato, cursé hasta noveno de bachillerato? ¿Qué pasa si no tengo estudios complementarios? ¿Qué pasa si no tengo experiencia laboral? ¿Cómo logro enganchar a un analista o reclutador si me hace falta lo más importante? Ok, creo que hay muchas maneras de venderte antes de que te contacten, porque luego de que ya existe el contacto, con tu actitud, con tu tono de voz, con lo que digas, puedes manifestar mucho interés, aunque te falten requisitos, y hay empresas como Aros en las que priorizamos temas como de ajuste a nuestra cultura y de actitud frente a temas técnicos. Creo que hay muchas empresas así, pero cuando no has llegado a esa etapa en la cual puedes hablar acerca de ti mismo y todo está registrado solamente en la plataforma o en tu hoja de vida, creo que tienes que aprovechar entonces un parrafito inicial hablando acerca de ti, describiendo tu perfil. Entonces, puedes dejar un párrafo contando acerca de tus intereses, tus habilidades, tus ganas de aprender, tu disposición. Eh, Creo que hablar acerca de eso que te interesa y que eres capaz de aprender y que te sueñas hacer podría llamar la atención. Entonces podría ser la redacción de un muy buen párrafo que capte la atención y ya luego entonces le reste un poquito de relevancia a los otros requisitos que no vas a cumplir. Sin embargo, es importante revisar si hay requisitos muy específicos. No sé, si es una vacante en la que estamos buscando, me ha pasado, no sé, necesitamos un director de mercadeo. Me llegaban hojas de vida de personas que tenían un bachillerato solamente. O sea, para ese requisito, para ese director de mercadeo se necesitaba posgrado, más de 10 años de experiencia. Entonces creo que hay requisitos que sí pueden ser flexibles, en los cuales uno puede decir, bueno, renuncio a que sepa esto porque sabe lo otro, pero hay otros perfiles en los que uno dice, bueno, no importa si es bachiller, realmente veo un perfil interesante en la manera en que se describe y sus ganas de aprender. Espectacular. Ahora sí, retomando nuestra planeación, hay una etapa de los procesos de selección de pruebas. Esto genera mucha incertidumbre en los procesos porque ya tú me corregirás, pero es un mito que las pruebas se aprueban o no, ¿cierto? Entonces, no es como un examen que tú saques excelente, sobresaliente o insuficiente, simplemente son respuestas que van a dar resultado, pues como resultado de pronto alguna conducta, conocimientos, bueno, en fin. ¿Qué tienes para contarnos sobre esta etapa de los procesos? ¿Qué tipo de pruebas hay? Y sobre todo, como qué tips les podemos dar a las personas al momento de presentarlas para que no haya una predisposición ante la prueba, sino que entiendan que es algo natural, que no es de aprobar o de fallar. Así es. Yo creo que muchísimas personas piensan eso que tú dices. Una prueba psicotécnica ni se pierde ni se gana. Una prueba psicotécnica lo que busca realmente es medir tus habilidades, tus valores, tus competencias, qué tanto hay de tu ajuste, o sea, de tu perfil ajustado al perfil esperado, o sea, qué tanto cumples con lo que se requiere para poder ocupar ese cargo o esa vacante. Muchísimas personas me llaman, no te imaginas, estoy en un proceso de selección, me mandaron unas pruebas, dime cómo las contesto, qué debería poner, y ese es uno de los errores más graves, o sea, no hay nada más importante en una prueba psicotécnica que decir la verdad, porque además la mayoría de pruebas tienen ciertas variables que permiten medir qué tan honesta está siendo la persona o qué tanto está contestando desde el deber ser, desde lo que él cree que está bien contestar y no desde lo que realmente es. Y la prueba nos muestra a quienes trabajamos en selección cuando la persona intentó manipular la prueba y no fue muy honesto. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes, contesta lo que eres, lo que piensas, lo que haces, con toda honestidad. O sea, ser sincero en una prueba psicotécnica es fundamental. Las pruebas que nosotros usamos buscan medir competencias, valores, personalidad. Y creo que cuando la persona es honesta, entonces podemos ver si realmente se ajusta a ese perfil esperado, si esa vacante sí es para él. Cuando no hay honestidad y la prueba nos entrega un perfil que no corresponde, podríamos llegar a cometer un error en el proceso de selección. Y creo que pues, el trabajo de quienes estamos hoy trabajando en estos temas de empleo es mejorar la calidad de vida de las personas, asegurarnos de que quien llega a ocupar una vacante realmente la va a disfrutar, tiene las habilidades para hacerlo, tiene toda la capacidad.
cuando en el proceso de selección no se encuentra la verdad, este candidato la va a pasar mal, va a llegar a un cargo para el que no está preparado, para el que se va a quemar, probablemente no lo va a disfrutar. Entonces, creo que es uno de los temas más importantes, la sinceridad. No se gana y no se pierde. Una prueba psicotécnica muestra lo que tú como persona eres. Kate, ¿cuáles son esos principales perfiles que están buscando en Arus y qué tienen que hacer las personas para aplicar a las ofertas? Bueno, ahorita te contaba que en Arus tenemos un propósito muy claro y es unir lo humano con lo digital. Entonces, somos una empresa de tecnología, pero supremamente enfocada en el tema humano, en el tema de cercanía, de empatía, de personas que vivan nuestros valores. Hay algo que nosotros llamamos el método Arus para hacer las cosas y es lo que buscamos que tengan las personas que participan en nuestro proceso de selección. Entonces, buscamos personas que sean apasionadas por lo que hacen, que sean empáticas, que les guste la innovación, que sean abiertas a los cambios. Y cuando encontramos personas con ese tipo de perfil y esa actitud, son las que realmente invitamos a participar en nuestro proceso de selección y los invitamos a trabajar con nosotros. Y ya si nos vamos hasta, pues como hacia el lado ya más técnico, entonces somos una empresa de tecnología, obviamente necesitamos personas de ese enfoque, de ese sector. Buscamos ingenieros, técnicos, tecnólogos en sistemas, buscamos personas con experiencia en herramientas de gestión, herramientas de monitoreo, conectividad, redes, ingenieros de telecomunicaciones, por ejemplo, también aplican muy bien para nuestras vacantes, pero también tenemos vacantes desde el lado administrativo y de soporte. Tenemos variedad de perfiles, pero hoy, pues obviamente nuestro mayor foco son las personas que tienen experiencia en el sector de la tecnología. A modo interno y como soplando un poquito a los candidatos, ¿cómo funcionan esos procesos de selección en Arus? Más o menos cuánto tiempo tardan en dar respuesta, de si pasaron a un proceso, si no lo hicieron. Ok, bueno, entonces nuestro proceso tiene diferentes etapas, te lo voy a dividir como los bloques más generales. Hacemos una publicación a través de Magneto, también lo compartimos a través de nuestro correo corporativo y otros medios pues ya más internos, pero de cara a nuestro público externo y a los candidatos que quieren trabajar con Arus, entonces hacemos la publicación en Magneto y empezamos ya una etapa de valoración. Entonces filtramos las hojas de vida a las personas que realmente cumplen con esos requisitos, empezamos a llamarlos para entregarles información más detallada acerca de la vacante y de nosotros como compañía. En estas llamadas generalmente les contamos el salario, los horarios, la sede en la cual trabajarían y resolvemos todas las dudas que ellos tengan. A quienes entonces nos contestan que realmente hay un interés y nosotros también vemos que hay un ajuste al perfil que estamos buscando, los invitamos entonces a entrevistas grupales o entrevistas individuales, a pruebas de conocimiento, hacemos pruebas técnicas, obviamente, para identificar si las personas realmente saben lo que necesitamos que sepan para ocupar ese cargo. Hacemos assessment center o centros de valoración de competencias, aplicamos pruebas psicotécnicas, obviamente, también dentro de nuestro proceso. Las nuestras están muy enfocadas a medir lo que ahorita te contaba, temas de personalidad, competencias y valores. Y bueno, a quienes ya van pasando estas etapas, los invitamos a una entrevista con el líder directo. Creemos que esta es una etapa muy importante. Te decía, todo el tiempo te he dicho que esto es en doble vía, entonces creo que para un candidato también es muy importante conocer quién sería su líder y poder resolver preguntas directamente con él. Entonces, esta también es una de las etapas de entrevista con el líder. Y bueno, cuando ya tenemos candidato finalista, pues las etapas finales que la mayoría de empresas tenemos como exámenes médicos, estudios de seguridad, en algunas ocasiones referencias laborales y lo demás, y ya pasamos a una etapa de contratación. Normalmente, quienes se postulan a nuestras vacantes deberían estar recibiendo respuesta pues máximo un mes después de que realizan su postulación. Sin embargo, hay ciertos procesos que pueden ser un poco más largos y podríamos tardar más por distintos factores. Pero creo que normalmente en un mes máximo podrían estar recibiendo respuesta acerca de si su perfil sí fue seleccionado o no. Kate, y para ir finalizando este espacio, me gustaría que nos contaras qué es lo que más le gusta a la gente de trabajar en Arus. Bueno, pero yo te voy a empezar contando desde lo que a mí me ha enamorado de trabajar en Arius. Una de las cosas que más me ha gustado y me ha impactado es el tema de conciencia social corporativa. Dentro de ello tenemos un programa que se llama Arus para Todos, que crea oportunidades para todas las personas. Es un tema muy enfocado a la inclusión y la diversidad. Hoy contamos con 17 colaboradores con algún tipo de discapacidad física o cognitiva
y tenemos las puertas abiertas para este tipo de población. Entonces realmente creo que es uno de los programas más bonitos y que hace más chévere trabajar en Arus, encontrarse con perfiles tan diversos y con las puertas abiertas para todo tipo de personas. Otra cosa es el tema de la cercanía. Ahorita te decía, somos una empresa de tecnología supremamente centrada en lo humano, entonces la calidez, la empatía, la cercanía, el ambiente informal, tranquilo, amigable que se vive en Arus es una de las cosas más chéveres de trabajar en Arus. Realmente es muy rico el ambiente que se vive. Creo que te encuentras con personas transparentes, honestas, reales, con las cuales de verdad es rico trabajar y hacer equipo. Además hay un sistema también pues, de beneficios enfocado en los empleados, creo que nos cuidan y se interesan por nuestra calidad de vida. Hay un modelo de reconocimientos, hay beneficios en tiempo libre, tenemos, por ejemplo, 5 días extralegales de vacaciones que me han parecido maravillosos. Bueno, tenemos también un modelo híbrido, podemos trabajar algunos días desde nuestra casa y otros días desde la oficina. Para algunos colaboradores también hay un tema de 100% teletrabajo. Entonces, nada, creo que es una empresa que realmente, como te decía, se preocupa porque trabajemos rico, disfrutemos nuestro trabajo, hay muchas oportunidades de aprendizaje, hay muchos retos, hay posibilidades de crecer. Creo que, de verdad, Arus es una empresa en la cual es posible cumplir sueños. Ya saben, si quieren conocer más acerca de Arus, pueden ingresar a magnetoempleos.com, filtran por empresas y ahí seleccionan Arus. Van a poder ingresar a su sitio web oficial de empleos y van a encontrar todas las ofertas laborales que tienen en este momento disponibles. Kate, muchas gracias por el espacio, por toda esta información. Sé que va a ser de mucho valor para nuestros candidatos. No, pero muchas gracias a ustedes por la invitación, una conversación muy chévere. Bueno, y ya saben, si quieren escuchar otros capítulos, pueden seguirnos en Spotify y en redes sociales. En Spotify estamos como Empleo al Día, by Magneto Empleos, y en redes sociales nos encuentran como @magnetoempleos. Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. magnetoempleos.com